Hola a todos nuestros usuarios y usuarias del programa Elige Vida Sana Pucón. Estamos acá junto a nuestra nutricionista, Paola Epul, y a la psicóloga Ángela Quesada, para hablarles el día de hoy de un nuevo tema, ¿ya? Que es el hambre emocional. Para eso hemos creado el círculo Vida Sana, ¿no es cierto?, que se va a llamar ¿Por qué comemos sin hambre? ¿Ya? Y la idea es que ustedes puedan observar este video y sacar sus propias conclusiones de si a ustedes les está pasando esto o si es que alguna vez en su vida les ha pasado y cómo frenar, ¿no es cierto?, la conducta impulsiva de comer. Bueno, entonces, ¿qué es el hambre emocional? ¿Ya? En cuanto a la parte psicológica, ¿no es cierto?, o más teórica en relación a por qué nos sucede esto, es importante que sepamos que no hay una sola raíz en cuanto a el motivo. Ya, si uno busca en internet y saca información, podemos comprender que de pronto puede deberse a que tenemos en el momento en que nos está ocurriendo, tenemos algún problema emocional, como por ejemplo un gran estrés, esta situación que está ocurriendo ahora, ¿no es cierto?, con la contingencia del coronavirus y cómo lo estamos abordando. Pero es importante rescatar que no solamente ese es el motivo, ya que en nuestra sociedad también es importante que nosotros nos demos cuenta de que a nivel cultural también la comida es un actor protagonista de nuestro día a día. Nos reunimos en torno a la mesa, cuando estamos almorzando muchas veces estamos planificando qué vamos a comer el día siguiente o esa misma noche. Si es que tenemos una reunión, de pronto la acompañamos de un café, de un sándwich, de un picoteo. También en las festividades, ¿no es cierto?, como que la comida asume un rol protagónico y eso también nos ha culturalmente marcado, sobre todo la sociedad, ¿no es cierto?, chilena en la que vivimos, en torno a nuestras conductas y a los eventos que tal vez podemos nosotros organizar o tener. También es importante el tema de la crianza. Ya muchas veces cuando éramos niños quizás nos castigaban o nos reforzaban las conductas por medio de estímulos alimenticios, como por ejemplo, si te portas bien te voy a dar postre y si no, no. O no sé, si tengo una pena de amor quizás me voy a comer un gran chocolate o un pocillo gigante de helado para poder acompañar ese momento triste y sentir un poco algún tipo de beneficio emocional o de placer al comer ese alimento. Entonces es importante señalar cómo desde nuestra infancia y tal vez nosotros como padres sin darnos cuenta muchas veces, porque es algo que heredamos, una conducta que está intrínsecamente en nosotros, cometemos estos errores, ¿ya? Como tal vez si vemos que uno de nuestros hijos está triste, de pronto comprarle un rico o no sé, demostrar afecto por medio de los alimentos, ¿ya? Que si bien no es que debamos evitarlo siempre, pero cuando es una conducta que se hace reiterada en el tiempo y es frecuente, es probable que cuando estemos aburridos, lo primero que tengamos en la mano lo vamos a llevar a la boca de una forma impulsiva, sobre todo si estamos descompensados emocionalmente, si estamos pasando una etapa de cambio, de duelo, de estrés grande, de exceso de trabajo, o que no estamos durmiendo bien, o diferentes cosas que alteran nuestro ritmo equilibrado del día a día. Entonces eso nos va a llevar a que todas estas cosas que han influido en nuestra vida, como la crianza, como la cultura y como una situación emocional puntual, eso nos pueden llevar a caer, ¿no es cierto?, en el hambre emocional. ¿Y cómo lo vamos a distinguir y cómo vamos a saber realmente identificar esto? Para eso nos va a hablar nuestra nutricionista. Bien, ¿cómo vamos a diferenciar el hambre emocional del hambre real? Lo primero es el hambre real, que es una necesidad fisiológica del organismo para suplir la energía necesaria para realizar las funciones diariamente. Y el hambre emocional es un deseo psicológico de comer. Ahí ya tenemos una diferencia amplia. En el hambre real aparece de manera progresiva, en cambio el hambre emocional aparece de golpe. El hambre real se calma con la ingesta de alimentos, en cambio el hambre emocional se calma comiendo algo dulce, alguna comida chatarra, algo que nosotros tenemos en mente. Por ejemplo, digo, oh, tengo ganas de comer un helado. Entonces no es hambre real, sino que hambre emocional, y se va a calmar si yo me como ese helado. Esa también es una gran diferencia. El hambre real suele seguir horarios. Si nosotros somos estructurados en nuestros horarios de comida, el hambre va a aparecer justo en los horarios en los que ya tenemos planificado comer. En cambio, el hambre emocional aparece de manera repentina y a deshoras.
También el hambre real, no hay una preferencia por algún alimento claro, sino que se va a calmar o saciar con cualquier tipo de alimento. En cambio, el hambre emocional siempre va a haber una preferencia por los alimentos ultraprocesados, por golosinas o por comidas chatarra o comida basura. Ahí tenemos las grandes diferencias entre el hambre real y el hambre emocional para que podamos discriminar de si estamos sintiendo o hambre real o hambre emocional. Ya, entonces, como dentro de una de las motivaciones para el hambre emocional o para comer sin hambre, tenemos entonces que identificar también que la ansiedad, ¿no es cierto?, como un factor emocional, va a ser fuertemente un gatillante de esta conducta. Por lo tanto, va a ser súper importante que identifiquemos cómo podemos tratar la ansiedad en esos casos, ¿ya? Una de las cosas importantes a considerar es que podamos identificar las situaciones en las que aparece el hambre, ¿ya? Porque muchas veces puede ser que nos autorrecompensemos, por así decirlo, bajo una situación de mucho estrés, de exceso de trabajo, como lo veíamos, ¿no es cierto?, de una pena grande, de una preocupación. Entonces queramos como calmarnos, por así decirlo, pero realmente en vez de lograr calmarnos, tal vez el beneficio va a ser en el momento de ingerir tal vez algún elemento o alimento que sea rico en azúcar, en carbohidratos y todo eso, y que finalmente nos permita hacernos más daño que beneficio. Ya por eso que es importante que tengamos a la mano quizás no tantas alternativas y que esas que tengamos que sean saludables, ya para poder minimizar el riesgo que vamos a tener. Ahora, es importante que identifiquemos las situaciones, si nos está pasando, porque hay muchas pacientes que me han comentado que les sucede esto, que de pronto les gusta esto de picotear harto, que están con hartos problemas en casa y que de pronto sí les pasa mucho que se identifica más con la ansiedad que con hambre emocional. Pero como ahora le ponemos este nombre de hambre emocional, que logremos identificar cuáles son los momentos donde esto ocurre. Y ojalá lo puedan ir registrando, cosa de que cuando conversemos ustedes puedan graficarnos un poco el contexto de dónde eso surge. Bien, otra forma de tratar la ansiedad es buscar otra recompensa. Por ejemplo, actividades en familia, juegos de mesa, tratar de desconectarnos de esta hambre emocional que surge repentinamente y tratar de hacer una actividad diferente para que nos olvidemos y esa hambre emocional desaparezca. También podemos hacer actividades recreativas, tal vez leer un libro, ver una película en familia, ver una serie, o también hacer algún tipo de ejercicio físico, tratar de que nuestra mente se desconecte de esta hambre emocional y podamos librar esta situación de la mejor forma. Bueno, y también es importante, ¿no es cierto?, que, como decía la Paula, que podamos disminuir la ansiedad y el estrés. Y para eso va a ser súper importante que ustedes realmente como que puedan abarcar todos los lineamientos que nosotros les damos como programa Elige Vida Sana. Porque si se enfocan mucho de pronto en el ejercicio, van a quedar cojos de pronto en otra área como la alimentación o la parte emocional. Entonces, en la medida que ustedes logran participar de todas estas intervenciones, ¿ya?, o de la mayor cantidad posible con los diferentes profesionales, van a lograr avanzar de una forma más pareja en cuanto a alcanzar su meta. Porque de pronto nos pasa eso, que hay muchas que son súper responsables con la Nutri, que llevan súper bien las pautas, pero no hacen ejercicio. Entonces como que sus resultados tampoco son los que realmente ellas desean. También nos pasa lo contrario, que tal vez hay muchas que sí hacen toda la parte de la actividad física o la parte como de autocuidado, la parte más emocional, pero se descuida un área. Entonces ahí tenemos un problema, ¿ya? Y ahora en cuanto a lo que es la actividad física y las actividades que les permiten a ustedes desconectarse y relajarse, es importante dar prioridad durante el día a este tipo de cosas. Ya, si bien hay determinados días quizás donde se envían videos de pautas de actividad física, ustedes también, si lo hacen ese día, también lo pueden repetir el día siguiente, o pueden hacer las tips que dimos tal vez a comienzo de estos círculos, como cuando hablamos de la ansiedad, ¿no es cierto?, en tiempos de coronavirus, y guiarse por los ejercicios de relajación. Si ya se aburrieron de hacer uno, pueden buscar otros por internet. Hay diferentes clases de yoga o de actividades que les van a permitir estar más relajados para poder bajar esa ansiedad y evitar comer sin hambre. Lo otro también que es importante es el descansar adecuadamente. Durante la noche el cuerpo como que se va actualizando, por así decirlo, entonces nosotros necesitamos descansar adecuadamente, necesitamos dormir la cantidad de horas suficientes, ya que un cuerpo descansado, un cuerpo bien dormido, por así decirlo,
va a asimilar mejor los alimentos, no vamos a generar esta hambre emocional, vamos a tratar de evitarla con un cuerpo bien descansado. Y es fundamental entonces manejar bien el tema del sueño y tener un hábito de sueño saludable. ¿Qué quiere decir esto? Que tengamos horarios de sueño, por ejemplo, un horario de hora de dormir y un horario para levantarse, ya que si nosotros nos levantamos muy tarde o nos acostamos muy tarde, no vamos a tener este hábito saludable y nuestro cuerpo no va a saber bien en qué horario voy a descansar o en qué horario voy a dormir adecuadamente. Entonces, para regular esto y para tener un hábito saludable del sueño, es necesario también poner estos horarios para poder descansar de manera adecuada. Bueno, otra forma importante de tratar la ansiedad, como ya lo habíamos conversado en el taller de la ansiedad en tiempos de coronavirus, tiene que ver con mantener la mente ocupada. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Que nos dediquemos a hacer diferentes cosas, ¿ya? Dentro de esas actividades que vamos a hacer, establecer algún tipo de rutina. Como yo les comentaba, el concepto más importante y protagonista de esta contingencia debe ser la flexibilidad. Debemos ser capaces de flexibilizar, porque, claro, algunas recomendaciones que uno escucha en los medios de comunicación, en la televisión, es como, haga una rutina, usted y su hijo, ¿no es cierto? Levántense una hora, hagan ciertas cosas durante el día. Pero a veces uno no está bien emocionalmente porque está preocupado, porque tiene miedo, porque tiene un familiar que está en riesgo por alguna otra razón de contagiarse o con otra enfermedad. Entonces es importante ser flexibles, ¿ya? Y eso significa que tal vez sí no voy a tener un horario igual todos los días, pero sí tal vez voy a hacer un checklist de las cosas que debo o no debo cumplir en un día determinado. Voy a tener tiempo de ocio también, tal vez para hacer alguna actividad como, no sé, sopas de letra, un crucigrama, hacer un puzzle, jugar al bachillerato con mi familia. Si estoy sola, tal vez voy a hacer como, no sé, otras actividades donde voy a bordar, voy a hacer tejido, alguna manualidad, algo que quedó pendiente que siempre quise hacer, como hacer un jardín. Voy a regar mis plantas, no sé, la cantidad de actividades que ustedes se propongan durante el día. Quizás es importante que lo lleven a un papel, porque es la única forma de que después digan, chuta, quería hacer esto y nunca me acordé en el momento que tenía tiempo, nunca lo hice. Entonces ahí es importante que puedan tener una forma de ir registrando esas cosas, como yo se les había recomendado, quizás tener un cuadernito o algo, donde ustedes puedan hacer un checklist, ¿ya? Y que este horario sea flexible, pero que les permita mantener la mente ocupada, ¿ya? Ya sean momentos para hacer los quehaceres, otros para trabajar, los que tienen que trabajar desde la casa, otros momentos para estar en familia, otros momentos para preocuparse de uno mismo, del autocuidado, ya para hacer los ejercicios. Entonces ir variando, ir probando. Tal vez me queda más cómodo hacer la actividad en la mañana, la actividad física, o quizás en la noche, quizás a mediodía. Entonces ir probando y ir probándose a sí mismos, ya, para que cada uno realmente haga la rutina que le va a funcionar mejor. Y quizás no va a ser igual todos los días, pero donde van a cumplir ciertas exigencias mínimas, como tal vez cocinarse, o asearse, o dedicar tiempo a hacer las tareas con los niños, dependiendo de la realidad de cada uno. Bien, y como último tema también para tratar la ansiedad, es la hidratación. Mantener una hidratación adecuada también nos va a ayudar a tratar esta hambre emocional, debido a que nosotros podemos controlar un poco esta ansiedad mediante la hidratación. Muchas veces es confundida la sed con el hambre, entonces nosotros estamos representando la sed, pero llegamos a un punto en que comemos, pero en realidad teníamos que hidratarnos. Entonces, la manera adecuada también de tratar esta ansiedad es mantenernos hidratados durante el día de forma adecuada. Sabemos que hay que tomar 1 o 2 litros de agua al día y que de repente no nos gusta tomar agua de la llave, entonces podemos también incorporar las infusiones, los jugos de fruta, hacer agüitas con pepino, con cascaritas de naranja, con cascaritas de limón, tratar de tener como distintas opciones, pero la idea es mantener esta hidratación adecuada durante el día y así vamos a ir evitando también esta hambre emocional y no la confundamos con sed, que siempre se suele confundir de repente. Y lo otro importante que podemos hacer igual es cuando ya tenemos el tema de que identificamos la emoción que determina que nos surta esta hambre emocional, poder identificar qué emoción es, ¿ya? Porque tal vez sí nos damos cuenta que hay un momento del día
que no sé, tal vez en la noche después de haber tomado once, pasaron un par de horas y como que viene un momento, un apagón, donde uno como que realmente quiere recurrir a un alimento, o de pronto ese momento es después del almuerzo, cuando estoy ahí sin hacer otra cosa, ya hice las actividades de la casa, ya jardinero que tenía que jardinear, ya hice este trabajo que tenía pendiente, y ahora ¿qué hago? Entonces, si es solo aburrimiento, si en verdad hay otra razón que lo gatilla, y en ese momento tratar de comenzar a identificar. Siento culpa porque este almuerzo que comí no me hizo bien, siento rabia porque estoy encerrada en casa, siento pena porque extraño a mis seres queridos. Entonces, poder identificarlo para que podamos hablar sobre eso, ¿ya? ¿Qué es lo que me ocurre con esa emoción? ¿Cómo puedo disminuir esa sensación? Si de pronto es pena, ¿cómo puedo hacer que esa pena se disminuya? ¿Cómo puedo contenerme? ¿Ya? Tal vez sí, en ese momento, en vez de agarrar algo de la despensa, voy a hacer un llamado por teléfono que me va a bajar un poco la ansiedad, a un familiar, a mi hijo, a mi pareja, ¿ya? O en ese momento voy a hacer algo diferente, voy a leer un libro. Entonces es importante que busquemos la forma de cuidarnos, de contenernos, pero es importante para eso poder identificar la emoción que gatilla en ese momento de comer sin hambre. Bueno, si llega el momento en que las otras alternativas que nosotros hemos propuesto no logran combatir esta hambre emocional y simplemente tenemos que comer algo, la idea es preferir ciertos tipos de alimentos. Como por ejemplo, como yo les comentaba, las infusiones son como el primer aliado que vamos a tener, como agüitas de hierba, té, aguas de frutas o de verduras, jugo de fruta natural, tratar de hacer alguna infusión que se nos pueda ocurrir. Eso sería como el primer aliado que vamos a tener para combatir esta hambre emocional o esta ansiedad. También siempre optar por los alimentos proteicos, como por ejemplo el jamón cocido, de ave, de pollo. Tratar de preferir esos alimentos. También los lácteos, como el yogur, el kéfir, el quesillo o la leche. Siempre tratar de que sean bajitos en grasa, semi-escremados o descremados. También podemos optar por los bastones de vegetales, como de zanahoria, de apio, de pepino, de pimentón. Tal vez preparar una salsita y untar estos bastoncitos de verdura. ¿Qué salsitas saludables podemos hacer en casa? El hummus está muy de moda ahora. Podemos hacer un guacamole. También podemos ocupar un lácteo, un yogur natural, mezclarlo con cibulet o con la especie que les guste más. Y vamos juntando estos bastoncitos saludables. También podemos optar por los cereales como la granola, la avena, la quinoa, alguna tostadita integral, una galleta de salvado, estas galletas de arroz inflado también podemos utilizarlas. Igual hay que tener ojo con esos alimentos como más cereales en cuanto a las porciones, ¿ya? También el aliado principal es la fruta. Poder hacer ensaladas de fruta, frutas cocidas, fruta natural, algún tutti frutti con la familia, o también la fruta mezcladita con yogur, o algún batido de fruta como también hemos hecho en los círculos de los batidos. Entonces vamos a tratar de preferir estos alimentos por sobre los alimentos ultraprocesados, los procesados, la comida chatarra o comida basura también, como se le llama, y tratar de evitar tener las golosinas, tener refrescos en la casa que son de estas bebidas azucaradas, preferir siempre lo que sea integral, preferir, como se menciona también, los lácteos, que nos van a aportar cantidad de proteínas, y tratar de escoger estos alimentos por sobre los que no son tan saludables o que son poco saludables. Bueno, y ahora vamos a diferenciar un poco el hambre emocional del hambre fisiológico, ¿ya? Entonces, para hacer una diferencia clara en cuanto a lo que uno siente como tal, vamos a decir que en el hambre fisiológica o física, esta se siente en el estómago, ¿ya? Entonces es súper importante. A diferencia del hambre emocional, que principalmente se siente en la boca, ¿ya? En las papilas gustativas, como que uno empieza a salivar o a desear un alimento en específico, ¿ya? El hambre fisiológica principalmente se da cada 3-4 horas, dependiendo de nuestra minuta diaria que tengamos, los horarios que nos pongamos. En cambio, el hambre emocional aparece súbitamente, ¿ya? Como
como de alguna forma un antojo, algo que se viene de la nada, entre medio de los horarios de las comidas. El hambre fisiológica o física también aparece de manera gradual. No es que me muero de hambre así y tengo que comer en ese momento. Como que el cuerpo empieza a mandar señales de que como que me va a dar hambre, ¿ya? Y empiezo a sentir un poco, hasta que ya si pasa mucho tiempo, les suenan las tripas o sienten ustedes como que realmente una sensación de hambre muy fuerte, ¿ya? A diferencia del hambre emocional, donde va a depender de nuestras emociones y estado de ánimo que aparezca la sensación de hambre. Después, en cuanto al estado de ánimo, en el hambre fisiológica jamás va a depender de eso, ¿ya? Porque va a depender de la ingesta, de que si comieron a sus horas, entonces no deberían sentir hambre. Entonces cuando uno se salta una comida y reconocen esa sensación que es más aguda y que es gradual, que parte de menos a más, entonces estamos hablando del hambre fisiológica. También, el hambre fisiológica está asociada, está saciada después de comer. O sea, que si ustedes comen algún tipo de alimento, independiente de la cantidad, se empieza a hacer más pequeña. Entonces como que esa sensación de hambre va disminuyendo. A diferencia del hambre emocional, que no es saciada, aunque se haya comido, pero sigue existiendo una necesidad de comer algo, ¿ya? Entonces, que come algo salado y necesito algo dulce al final, o como algo dulce, pero ahora quiero algo salado porque me quedó la sensación anterior. Entonces, como una sensación más que nada de sentir algo diferente o de ir probando algo nuevo, porque tengo una variedad muy grande de pronto en la once para comer y tengo muchas alternativas, entonces quiero probar de todo un poco, a diferencia de que si no fuera así, ¿ya? Entonces también el hambre física o fisiológica genera satisfacción y tranquilidad, la sensación de la alimentación, a diferencia del hambre emocional, que después de haber comido, ¿no es cierto?, ese antojo que teníamos o lo que teníamos en la mano y que nos produjo un hambre fuera de la hora de las comidas, tiene que ver con que después de la acción de comer viene un sentimiento de culpa o de arrepentimiento, ya que a veces nos hace tan mal como el haber comido sin hambre. Ya, queridos usuarios y usuarias, vamos a cerrar ya este círculo de vida sana de por qué comemos sin hambre. Nos despedimos de ustedes agradeciéndoles su participación, que vean este video que preparamos con mucho cariño para ustedes y que ojalá lo puedan llevar a la práctica, ¿ya? Nosotros le vamos a enviar ahora un test para que se autoevalúen si es que realmente comen por hambre emocional o les ha pasado en algunas veces, para un poco poder analizar cómo va cada una en su proceso y poder también darles otros apoyos adicionalmente a quienes lo requieren, ¿ya? Es importante entonces, como conclusión, poder detectar cuándo es un hambre real o un hambre emocional, y con los tips que les dimos durante el círculo, tratar de contrarrestar esta hambre emocional. Pero si no logramos contrarrestarla y tenemos que comer, tratar de tomar las opciones más saludables que les mencionamos durante el círculo. Y eso, que pueden identificar idealmente cuál es la emoción que siempre está presente cuando tienen hambre emocional, ya que tal vez siempre es la misma o tal vez no. Entonces es importante que ojalá puedan llevar un registro sobre eso, analizarse un poco después de que comen, ya, para ver si es que realmente comían por hambre o por hambre emocional, por hambre física o emocional. Entonces eso, ya sigan todas las recomendaciones, recuerden que el programa es un programa integral, es importante que puedan llevar a cabo todas las acciones desde la parte de la actividad física, la alimentación y la parte de autocuidado y las emociones. Entonces es importante que ustedes puedan sacarle el jugo, ¿no es cierto?, a la información que nosotros les estamos dando ahora, y para eso nosotros igual estamos dispuestos siempre a las consultas, a las inquietudes. Cuando quieran ir más allá de pronto de la información que les damos, les invitamos a que puedan también buscar información sobre esto. Hay mucho en internet, es importante que puedan filtrar. Si no saben cómo, nos pueden pedir ayuda y les vamos a dejar algún material adjunto, ¿no es cierto?, a este círculo. Así que estén muy bien, gracias por vernos y nos vemos en un próximo Círculo de Vida Sana.